Entonces, bienvenidos a la última clase que tenemos en este curso en el principio. Gracias por venir. Hoy nos toca una historia de la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Cuando tiene muchos años, es un anciano, está a punto de morir. Vamos a ver una porción de su vida, especialmente un engaño. No, voy a apagar sus micrófonos un momento. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con una oración. Oremos. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Amén. Entonces, realmente, no les compartí esta pregunta en la tarea de preparación porque yo quería conversar la pregunta con ustedes, presentar la pregunta a ustedes, pero dice, investiguen la historia de Isaac y Rebeca, Génesis 24. ¿Y quién es ella? ¿Cómo llegaron a casarse? Pues Rebeca es la sobrina de Abraham, la hermana de Labán. Recuerden cuando la familia de Abraham salió de Ur, de los caldeos, fueron al norte y se quedaron por un tiempo en Harán. Pero después Abraham y más de su familia fueron al sur, a Canaán. Pero una porción de la familia se quedó en Harán. Entonces, cuando Abraham tenía su hijo Isaac, él quería que él se casara con una creyente y no había creyentes en esa tierra. Entonces, ok, vamos a mandar a su criado a buscarle esposa a Isaac. Entonces, ellos fueron, pues él fue, el criado de Abraham fue a buscar y Rebeca bajó con él y se casó con Isaac. Otra pregunta aquí, ¿qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? Ya hemos visto algunos, y a lo largo de la escritura. Eran hombres temerosos de Dios, pero a la vez imperfectos. Entonces vemos los pecados de Adán, Noé, Abraham, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Cada personaje, grande o pequeño de la Biblia, es como nosotros, creyentes y pecadores a la vez. Porque incluye Dios detalles así acerca de Adán, Noé, Abraham y Jacob. Y tal vez pido voluntarios si quieren contestar esta pregunta, ¿por qué vemos las debilidades y por qué incluye Dios en la Biblia debilidades? Personas con debilidades y con pecados. Dane. Pastor, yo pienso que lo hace porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta que así como los escogió a ellos y los usó a ellos, igual puede hacer con nosotros. Ok, muy bien. Entonces Dios está constantemente usando a los pecadores porque solamente hay pecadores. José Uriel. Sí, pastor, el Señor se basa en la debilidad, no en los fuertes ni en los poderosos, no, sino en los débiles para Él glorificar su poder y su señorío. Gracias, José. Hernán. Sí, pastor, es que como vemos en cada uno de ellos Dios tenía un propósito para que el mundo lo aprendiera, ¿cierto? Igual Él tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Sí, tiene propósitos para nosotros. También vemos más claramente la gracia de Dios. La gracia de Dios
se define como el amor inmerecido de Dios. No lo merecemos. Y vemos eso en la Biblia. Cada uno de los héroes, entre comillas, porque no fueron perfectos, cada uno de los personajes principales de la Biblia fue un pecador. Y en su gracia Dios los salvó y los usó. Igual con nosotros, son pecadores. No hay nada en nosotros que llamó la atención de Dios para que Él nos escogiera. Vamos a ver eso un poco más adelante cuando vemos el tema importante del día, la elección, la predestinación. Y vamos a ver que en su gracia, en su amor, en Cristo nos eligió. No por algo que nosotros hicimos o íbamos a hacer, no, por su gracia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos a seguir con la historia que nos toca hoy. Voy a compartirles, mostrarles el texto aquí. Estamos en Génesis capítulo 27. Del 1 al 29. Sí, muy bien. Entonces, si quieren usar sus Biblias o seguir en el texto aquí, voy a compartirles la historia. Jacob recibe la bendición de Isaac. Ahora, algo que queremos entender que pasó en el principio de la historia de Isaac y Rebeca cuando tuvieron hijos, ella estaba embarazada con gemelos. Entonces Isaac y Esaú son gemelos y son hermanos y estaban luchándose en su vientre. ¿Y qué pasa? Y Dios reveló a ella que el mayor iba a servir al menor. Una revelación especial que usualmente, por ejemplo, en esa cultura, el primogénito recibía la mayoría de la herencia. Y pues eso pasa con las herencias. Y algunas culturas tienen algunas costumbres. Por ejemplo, si alguien tiene una granja y tiene 10 hijos, no puede dividir su granja en 10 porciones porque cada porción no puede soportar a una familia de un hijo. Entonces, usualmente, especialmente en esta cultura, en la cultura judía, en ese tiempo, el primogénito recibía la herencia, recibía la bendición, la primogenitura. Sí, exactamente. Entonces, queremos entender eso mientras leemos esta historia. Dice, cuando Isaac ya era anciano y sus ojos se le habían nublado hasta perder la vista, entonces es ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y Esaú respondió, aquí estoy. Isaac le dijo, mira, ya soy viejo y puedo morir en cualquier momento. De hecho, él vivió por muchos años después. Él estaba a punto de morir en este punto de su vida, pero obviamente se recuperó y vivió por algunas décadas después. De hecho, su esposa, Rebeca, se murió antes de él. Pero en este momento, en esta porción de la historia, él pensaba que iba a morir pronto. Entonces dice a Esaú, su primogénito, su mayor, su favorito también. Vemos un poco de una preferencia. Es su hijo preferido. Dice, mira, ya soy viejo y puedo morir en cualquier momento. Así que toma tus armas, es decir, tu aljaba y tu arco, y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que muera.
Y cuando cuando habla acerca de la bendición aquí, está hablando de la herencia, la bendición, que usualmente iba al primogénito, pero en este caso él está yendo en contra de la voluntad de Dios, porque Dios había dicho, el mayor iba a servir el menor. Mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú, Rebeca, su esposa, escuchaba. Y Esaú se fue al campo para cazar algo y traerlo. Entonces Rebeca fue a hablar con su hijo Jacob y le dijo, acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano Esaú. Le dijo, caza algo y tráemelo y hazme un guisado para que yo lo coma y ante el Señor te bendiga antes de que muera. Así que, hijo mío, escúchame y haz lo que voy a ordenarte. Ve al ganado ahora mismo y de entre las cabras tráeme de ahí 2 buenos cabritos. Con ellos haré para tu padre un guiso como a él le gusta. Y luego tú se lo llevarás a tu padre para que él coma y te bendiga antes de que muera. Entonces vemos la madre con su hijo preferido tramando, planeando un engaño. Oh, no. Ella sabe la promesa, la profecía de Dios. Ella había recibido la revelación ahí cuando los hijos estaban en su vientre, pero ahora está haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Seguimos. Pero Jacob le dijo a su madre, si te fijas, mi hermano Esaú es muy peludo, pero yo soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe, entonces creerá que me estoy burlando de él y en vez de bendición recibiré maldición. También Jacob se mete en problemas porque en vez de decir, mamá, yo no puedo mentir, yo no quiero hacer engaño. No, él dice, ¿qué pasa si me descubren? Oh, no. Él también. Ninguno de los personajes de esta historia sale muy, muy bien en esta historia. Y su madre le respondió, hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Tú hazme caso y ve a traerme los cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre, y ella hizo un guisado como le gustaba a Isaac. Luego tomó Rebeca la ropa de Esaú, su hijo mayor, la mejor ropa que ella tenía en casa, y con ella vistió a Jacob, su hijo menor. Además, con la piel de los cabritos le cubrió las manos y la parte del cuello donde no tenía vello. Entonces usaba la piel para hacer el engaño también. Y puso en las manos de Jacob, su hijo, el guisado y el pan que ella había preparado. Entonces Jacob fue a ver a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob le dijo a su padre, soy Esaú, tu hijo primogénito. Ya hice lo que me pediste, así que ven y siéntate a comer de lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo fue que tan pronto hallaste algo de que cazar, hijo mío? Y él respondió, es porque el Señor, tu Dios, me permitió encontrarlo. Oh, no. Ahora vemos una blasfemia aquí, porque está usando el nombre de Dios para mentir. Isaac le dijo a Jacob, acércate, hijo mío, que voy a palparte para saber si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y este lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció.
pues tenía las manos velludas como las de Esaú. Así que lo bendijo, aunque le preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, sí, yo soy. Dijo también Isaac, acércame lo que cazaste, hijo mío, para que yo coma y luego te bendiga. Y Jacob le acercó el guiso y además le llevó vino, e Isaac comió y bebió. Entonces Isaac le dijo, ahora hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, la ropa de Esaú, lo bendijo así. Fíjense en el aroma de mi hijo. Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. En un lugar que es desierto, el rocío es muy importante. Que te dé abundante trigo y vino, que te sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti. Conviértete en Señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Y hasta ahí es nuestra historia, la lectura. Vemos que Esaú vuelve. Jacob tiene que huirse porque Esaú quiere matarlo. Entonces no sale muy bien. Aunque vamos a ver, Dios lo usa. Regresamos. Primero, algunas preguntas o observaciones antes de contestar las preguntas que tenemos enfrente de nosotros. Janet. Sí, pastor. Ahí yo no sé si es que no he entendido bien. El primogénito era Esaú. Sí. Cierto. Esaú. Y yo lo leí antes, por un robo, prácticamente pudo ser del hermano de la progenitura, o sea, que la negoció por comida. Ya con eso, ya queda Jacob como siendo el primogénito. Pues, O cuando ya otra vez le hace el engaño al papá, ya no hay vuelta de hoja a la bendición que el papá le hizo por ese engaño, ¿no? sí, entonces desde el principio de su vida vemos la profecía que el mayor Esaú iba a servir al menor Jacob. Más adelante en la historia, y no estudiamos esta parte, Esaú menosprecia la bendición de ser el primogénito y vende su bendición por un poco de sopa. Y ahora en esta historia vemos el engaño completo de recibir todas las bendiciones y las promesas de ser primogénito. ¿Eso tiene sentido, Janet? Sí, pastor, sí. Gracias. Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a seguir. Un momento. Ok. Tenemos las preguntas que nos tocan hoy. ¿Quién es? Yo voy a contestar esta pregunta, pero las preguntas par voy a dejar que ustedes contesten. Entonces yo contesto las preguntas impar que tenemos. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos Isaac, el padre, Rebeca, la madre, Esaú, el hijo, el primogénito, y también Jacob. Recuerden que Isaac es el hijo de Abraham y Jacob es el padre de Israel. Pues Dios cambia su nombre después a Israel. Usualmente pensamos en Dios como
Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando decimos eso, estamos haciendo referencia a los patriarcas. Abraham, el abuelo, Isaac, el hijo, y Jacob, el nieto. Y de Jacob salen 12 tribus, porque tiene una familia grande con 12 hijos. La 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Ahora pido voluntarios para esta pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Las cosas que vemos. Hernán. Sí, pastor, vemos la casa, vemos el ganado, los cabritos, los vestidos, el pan. Sí, muy bien. José Uriel. El guiso, los El cueros guisado. de Jacob, Ok. Muy bien. la ropa. Sí. ¿Alguien más? La piel del cabrito, Ok, la piel también. los panes, las manos, el vino, el trigo, el mosto, pueblo. Sí, muy bien, excelente. Entonces, no sé si alguien mencionó las armas que usaba Esaú. Entonces tiene su arco y sus flechas y su aljaba con las que salía al campo para cazar. Tenemos el guiso, 2 cabritos buenos, la ropa de Esaú, la piel de los cabritos para cubrir las manos y el cuello, lampiño de Jacob. Y tenemos también el animal cazado por Esaú. Muy bien. Ahora me toca esta. ¿Dónde ocurrió esta historia? Pues estamos en Israel, en la tierra prometida, en Canaán. En el campo, porque Esaú tiene que salir al campo para hacer su cacería, pero también en los campamentos vemos una diferencia entre los 2 hermanos. Esaú solía ir al campo, fue un hombre del campo, pero Jacob fue un hombre del campo. Él tendía a estar entre las carpas y no salía mucho. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Un voluntario para contestar esta pregunta? ¿Cuándo? 1500 antes de Cristo. Sí, un poco más, de hecho, un poco más. Usualmente estimamos la vida de Abraham a los 2000 años antes de Cristo y Isaac es el hijo de Abraham. Entonces, no estamos un poco menos de 2000 años antes de Cristo. 1500 más o menos. Pues 1800. sí, relacionamos 1500 con Moisés. Entonces, es más como, Como 1700. sí, 1900 años antes de Cristo. Pastor, yo diría que más o menos como 1900, porque 1800 en otro estudio nos lo relacionaron con José cuando perdonó a sus hermanos, que ya viene siendo un capítulo como en 38 por allá. Ok, muchas gracias, Janet. Sí, entonces, en la historia tenemos algunas referencias. Isaac ya está casi ciego, entonces es un hombre mayor, aunque vive por un poco más tiempo. Últimamente cuando veo ilustraciones de esta historia, pensamos en Esaú y Jacob como personas de 30 años o 25 años o tal vez menos, pero de hecho si sumamos las fechas y las edades, Esaú y Jacob tienen más de 70 años cuando cuando Jacob engaña a su padre. Entonces son hombres mayores. Eso cambia
las fotos que tengo en mi mente cuando pienso en esta historia, pero es verdad, cuando sumamos, vemos que Esaú y Jacob tienen más de 70 años. Interesante. Ahora vamos a las 5. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que encontramos en esta historia? La bendición, el problema, el ser el primogénito. Ok. El engaño, pastor. El engaño, sí. Muy bien. La suplantación de Esaú a Jacob para ganarse a su progenitura de Isaac. Ok, vemos el engaño. Tal vez hay un poco de envidia ahí. Vemos, sí. ¿Cómo vamos a pasar la bendición a la siguiente generación? Muy bien. Lo que tengo aquí es el favoritismo en la casa de Isaac y Rebeca. Entonces, no sale muy bien cuando hay preferencia en una familia. Y vemos los resultados muy claramente aquí. También vemos el patrón de engaño y manipulación en la familia. Entonces, el hijo Jacob se actúa como su madre. Su madre quiere engañar y él también quiere engañar. Entonces, vemos un patrón de engañar y manipular en la familia. Porque Raquel prefería a Jacob. Y Isaac prefería a Esaú. Sí. Pero realmente Esaú era el que merecía la progenitura, entonces por eso lo suplantaron, para Jacob quedarse con la progenitura. Y según la cultura de ese entonces, sí, él usualmente recibía eso, pero Dios había revelado que no iba a ser así. Entonces, en su caso, fue un poco distinto, fue diferente, y Isaac iba en contra de lo que Dios quería. Entonces, él sabía que Jacob iba a recibir, pero él quería ir en contra de lo que Dios había profetizado. Sí, porque También, Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, y nosotros somos los que queremos tergiversar las vainas o no esperamos el tiempo de él, sino el de nosotros. Queremos en el tiempo de nosotros. Me cuenta. Okay. ¿Alguien más? Ok, seguimos. Entonces ya conté la historia. Entonces vemos que Isaac fue un hombre mayor y quería pasar la bendición a su hijo mayor fuera de lo que Dios quería. Rebeca escuchaba eso y quería engañar. En vez de ir a él y hablar con él diciendo, pues eso no es lo que Dios dijo. Dios me dijo y nos dijo que Jacob iba a recibir esta bendición. No, ella decide engañar. Su hijo Jacob y ella engañan a su padre y Esaú más adelante se da cuenta y quiere matarlo a Jacob y Jacob tiene que huye hacia el norte para la familia de ella, de Rebeca. Recuerden que Rebeca es del norte. Entonces, ok, voy a ir allá por un tiempo y pasar un tiempo y cuando esta tormenta pase, voy a regresar. Pero no regresa por más de 20 años. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿O los problemas que mencionamos? Sí, pastor, porque se cumple el propósito de Dios de que Jacob era el que iba a recibir la progenitura. ¿Alguien más? Se resuelve a medias porque por una parte sí recibió la bendición, pero por otra parte se creó la división. Sí. Una amistad, entonces qué otro problema.
Sí, entonces si estamos hablando de los problemas en la familia, no se resolvió. De hecho, se puso muy feo. Ah, pero Dios obra para el bien de los suyos y su salvación aún en medio de una situación triste. Quiero recalcar aquí que Dios no quería que Rebeca y Jacob engañaran a Isaac. El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Entonces, él quería que confiaran en él sobre todas las cosas y no querían que pecaran para conseguir lo que él había profetizado. Dios pudo usar otras maneras para poner fin a los planes de Isaac. Por ejemplo, ya mencioné que Rebeca pudo ir a él y hablar con Isaac, o pudo revelarse a Isaac mientras Esaú estaba en el campo, pero no, Rebeca y Jacob decidieron pecar en vez de confiar en Dios sobre todas las cosas. ¿Una pregunta hasta aquí? Pastor, Sí. pero Esaú no recibe la bendición, sino Jacob. No Jacob. recibe la bendición. Ya, como dijo el hermano a medias, como no lo entendí, porque Jacob recibe la bendición. Sí, ¿qué no entiende? Pero, pastor, ¿Cómo puedo explicarlo? No, o sea, yo lo que digo, pero al decir el nombre de Esaú, no recibe directamente la bendición, porque no dijo Jacob, dijo Esaú, ¿no? Hijo primogénito, cuando le dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo. Sí, pero él tal vez pensaba que era Esaú, pero Jacob estaba ahí, sus manos estaban en su cabeza, él estaba bendiciéndole a él, a Jacob. Ya, pastor. A Camilo. Pastor, qué pena con usted, pero en la Biblia dice que Jacob, Esaú, sí de su hermano, pero también cuando le pidió Esaú bendición, Isaac lo bendijo, pero lo último que le dijo fue que iba a ser sirviente de Jacob. Por eso de pronto el hermano dijo que bendición a medias, y era por eso, porque sí lo bendijo, pero le volvió a decir que iba a ser sirviente de Jacob. Sí, muchas gracias. Son como las migajas de la bendición. Muy bien, gracias. Vamos a seguir. Aquí tengo un punto más. Jacob se tiene que ir. De ahí empieza una familia que se llegará a ser 12 tribus. Y por eso estamos estudiando Génesis, porque muchas veces hablamos de las 12 tribus de Israel. Okay. ¿De dónde salieron ellos? Podemos ver en la familia de Jacob, en Abraham, los principios, las raíces de toda la historia que encontramos en la Biblia. ¿Alguien más tiene una pregunta? Está bien preguntarme si no entienden algo, porque yo puedo explicar algo más a fondo o a veces me explico mal. Yo quiero que ustedes entiendan lo que está pasando, porque estamos tratando con una cultura que muy vieja, muy antigua, porque estamos ahora a unos 4,000 años de esa cultura. Y imagínense, pues, vemos diferencias entre culturas aquí en la Tierra en la actualidad. ¿Qué más vamos a ver en las culturas, diferencias, cuando estamos separados por
4,000 años. Entonces cuesta un poco más para entender lo que está pasando, pero vale la pena, vale la pena. Ok, vamos ¿Puedo a... comentar algo? Sí, Wilson. Tal vez, por ejemplo, tal vez un poquito antes de la historia, las graves consecuencias hasta la fecha, por ejemplo, con Isaac e Ismael, de que si miramos hasta la fecha, siempre el pueblo árabe, que son los descendientes de Ismael, han siempre estado en guerra con la parte de los descendientes de Isaac, ¿verdad? Entonces, al final, no seguir el camino de Dios trae consecuencias, ¿verdad? Porque al final el hijo de la promesa fue Isaac, no Ismael, ¿verdad? Pero como tuvo el hijo con Agar, ¿verdad? Entonces, tal vez es un poquito antes de la historia, pero todo trae consecuencias, ¿verdad? Ok, muchas gracias por su aporte, Wilson. Sí, hay consecuencias y vemos los resultados de decisiones muy en el pasado. Ok, vamos a seguir con las preguntas de consolidar. ¿Qué horas son? Sí, ya tenemos tiempo. Entonces, ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? La bendición de los hijos. Ok, gracias. José Uriel. Se trata de la bendición que iba a recibir Esaú, pero que ocurrió fue el fraude para que fuera Jacob el que recibiera la bendición. Ok. Ahí es el tramo, ese es el tramo. Gracias. ¿A qué pecado o qué pecados confesamos o nos enseña a confesar esta historia? La envidia, pastor. Envidia, ok, muy bien. ¿Qué más? Muchas veces No sentimos mentir, envidia por pastor. los demás. Las mentiras, sí. Y de hecho las mentiras son evidencia que no confiamos en Dios y decidimos, ok, si yo no me cuido, nadie me cuida. Oh, tengo que mentir. Pues Dios nos cuida y si estamos confiando en Él, no hay necesidad de la mentira. Entonces vemos que la mentira es evidencia de un problema de corazón, ¿no es cierto? La suplantación. Suplantación, en ese engaño. Muy bien. Yo tengo aquí, no tengo aquí. Entonces tenemos el engaño, la mentira, también la blasfemia, cuando traemos al nombre de Dios a nuestras mentiras, cuando mentimos en el nombre de Dios, esto es triste. El engaño, también la preferencia. La preferencia en la familia. Oh, yo prefiero a este hijo. Oh, cuidado con eso, cuidado. ¿A dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor, el cumplimiento de la promesa en la persona de Jacob. Vemos que de la línea de Jacob viene el Salvador. Siempre queremos tener esto en mente cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento. ¿Dónde está la línea del Salvador? ¿Dónde está la línea del Salvador? Es una buena pregunta y gracias, Eduardo, por la observación. También vemos que Dios usa todo para el bien de su iglesia, para el bien de su pueblo. Vemos que aunque pecaron, Dios, lo usó para el bien. ¿Qué nos enseña a hacer y pedir por gratitud a Dios? Entonces, hemos visto nuestros pecados, hemos confesado nuestros pecados, hemos visto el amor de Dios, especialmente cómo se concentra en Cristo. Ahora, de gratitud, queremos hacer buenas obras. ¿Qué nos enseña a hacer y
pedir por gratitud a Él. Nos enseña a pedir el arrepentimiento. Ok, arrepentimiento. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, Sí, Janet. pienso acá, amar a Dios sobre todas las cosas y confiar en sus promesas. A veces dudamos, en la mayoría siempre, aunque decimos que estamos confiando en Él, dudamos de las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces nos enseña a reconocer eso, a que tenemos que amar a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, tenemos que dejar de lado la mentira, el engaño, la blasfemia y todo eso que a Él no le agrada. Gracias. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir el mensaje aprendido hoy en la historia que nos tocó? En los conflictos familiares, por ahí cuando hay repartos de herencias o fallece un padre o algo, entonces comienzan ya las disputas. Sería bueno decir que es bueno orar de esa manera. Ok, muy bien. Una buena situación. ¿Alguien más? Ok, si no, ¿alguna otra pregunta sobre esta historia? Una aclaración, pregunta, una duda. Ok, si no, vamos a pasar a los temas importantes que nos tocan hoy. Y yo he mencionado este dicho, el fin justifica los medios. No, porque Dios quiere que confiemos en Él. Él no quiere que salgamos de su voluntad para conseguir algo que pensamos que necesitamos. Él no quiere que salgamos de su voluntad para obtener algo bueno. Entonces, no, el robo no es justificado cuando decimos, yo robo para hacer más evangelismo. No, el fin no justifica los medios en ese caso, en ningún caso. Dios dice, fíjate de Dios, de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. También tenemos el tema de la elección. A veces hablamos de la predestinación. ¿Por qué Dios eligió a Jacob para que fuera el heredero y a Esaú no? Ok, interesante, una buena pregunta. Tenemos una respuesta aquí en Romanos. Romanos 10 a 16. Dice, también sucedió cuando Rebeca, la madre, concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac. Entonces, Rebeca y Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en lo que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de lo que yo quiera y compadeceré de lo que yo quiera. Así pues, no depende del hombre, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Entonces, todo está basado en la gracia de Dios. Y de hecho, cuando hablamos bíblicamente acerca de la elección, acerca de la predestinación, siempre queremos hablar de la gracia de Dios. Esto se explica mejor en Efesios 1, 4 a 6. ¿Ah? Sí. Entonces, dice, de hecho, si quieren estudiar de fondo, de cerca, la elección,
Empiezan con Efesios 1. Dice, en Cristo, todo está en Cristo. En Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Wow, Dios nos escogió. Dios estaba pensando en nosotros antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, antes de la creación de los elementos y del tiempo, del espacio, de todo. Dios nos tenía en su corazón y eso resalta, hace énfasis en su gracia, porque nosotros no existimos. El mundo no existía cuando nos escogió. Entonces, no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, porque nos escogió antes. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según su beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos algo muy importante aquí. Muchas veces cuando personas hablan acerca de la elección, pues cuando hablamos de la elección es muy fácil hablar más allá de lo que la Biblia dice y no queremos eso. Dios dice, lo que vemos aquí en la elección, la enseñanza de la elección, en la doctrina de la predestinación, es la pura gracia de Dios. Dios nos escogió para algunos propósitos. Tenemos aquí para que seamos santos, intachables, para que seamos sus hijos, para su gloria. Vemos eso. Nos equivocamos si decimos, oh, Dios predestinó a algunos para la salvación y a otros para el infierno. La Biblia no habla en esos términos. Aunque nuestra mente, nuestra razón dice, oh, pues si Dios eligió a algunos para la salvación, entonces, no vayamos allí porque la Biblia no va allí. La Biblia solamente habla de la elección, la predestinación en un solo lado, cuando nos eligió, cuando nos escogió. Queremos tener cuidado cuando usamos la palabra predestinación, porque muchas personas hablan de la predestinación y a veces dicen la doble predestinación. Dios predestinó a algunos para el cielo y a algunos para el infierno. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios eligió desde la fundación del mundo a algunos para ir al infierno. No dice eso. Cuando hablamos de la elección, cuando hablamos de la predestinación, hablemos bíblicamente y hablemos del evangelio de la gracia de Dios. Esta enseñanza de Dios es para nuestro consuelo. Es para nuestro consuelo. ¿Cuáles son sus preguntas? Oh, una cosa más antes de sus preguntas. Cuando hablamos con otras personas acerca de la predestinación y la otra persona en la conversación está diciendo, la predestinación, recomiendo que usted pare la conversación y pregunte, investigue un poco de lo que él quiere decir con la palabra predestinación, porque muchas veces están pensando en la doble predestinación, cuando Dios supuestamente predestina a algunas personas para la condenación. Entonces, pregunte y pide las definiciones de las palabras cuando tienen conversaciones así. Ok, ahora, ¿cuáles son sus preguntas? ¿O todo claro?
Ok, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerle por su participación en este curso. Para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes estudiando Génesis con ustedes. Realmente es un curso favorito para mí. Espero que sea un poco más entendible ahora para ustedes. Espero que hayan sido bendecidos por este estudio, y es mi oración que ustedes sigan en los cursos de Academia Cristo. Estoy muy emocionado por ver sus proyectos finales. Hablando de proyectos finales, hay dos opciones. Algunos de ustedes me han hablado y me dicen que en sus países, en sus situaciones, no pueden hacer una lección grabada con otra persona. Está bien, entiendo. La situación es muy diferente para nosotros este año. Entiendo esto. Y por eso hay dos opciones para el proyecto final. Si pueden, favor de grabar una lección enseñada por ustedes. Es mi preferencia, pero igual está bien hacer la otra opción. En el grupo de WhatsApp publiqué un documento que es una lista de preguntas para prepararse para una lección. Es la misma lección de Génesis 37, pero es un tipo de cuestionario. Entonces, llenen el cuestionario y entréguenlo a mí para cumplir con su proyecto final. ¿Alguna pregunta sobre el proyecto final o sobre el curso o sobre la lección de hoy? La lección del proyecto final la puedo hacer con mi señora y mi hija, porque pues, para hacerlo aquí familiar. Sí, con su ¿En audio puede esposa, ser? con su familia. En Sí. audio. En su familia está bien, perfecto. Pastor. Entonces, grabo el audio y se lo envío a su correo, a su WhatsApp. Sí, audio o video. Listo. Janet. Pastor. Sí, Sí. ya yo lo hice con mi sobrino, ya yo lo tengo grabado. Okay. No se lo he podido enviar porque pensé enviárselo por WhatsApp y está muy pesado y no pasa. Okay. Y entonces ahora estoy haciendo el curso para ver si lo mando por correo, no sé. Porque Sí. no me lo carga. Comienza a darle y no sé si es que el Wi-Fi que tengo no es tan potente o qué pasa Sí. ahí. Sí, Entonces he tenido el problema, pero sí, ya yo lo tengo ya. Muy bien, pueden ser muy pesados. Entonces, hay dos opciones aquí, pues tal vez más opciones, pero dos opciones que funcionan muy bien. Usted puede enviarme la grabación a mi correo y voy a publicar otra vez en el grupo de WhatsApp mi correo. O usted puede subir su grabación a YouTube y enviarme el link. Okay. Pues, Pastor, una pregunta. Okay. Pastor, una pregunta. Lucy y luego Wilson. Sí, Lucy, adelante. Pastor, ¿solamente tiene que ser el video o tenemos que mandar también escrito? Porque yo he hecho anteriormente con el pastor Joel y hemos mandado, por ejemplo, todo el de las 4 Cs, lo que hemos hecho y aparte el video. Si usted me envía solamente una porción de su enseñanza, yo quiero ver su preparación, el documento con las 4C. Si usted tiene toda su lección con las 4C ahí en la grabación, no tiene que enviarme el documento. Bueno, pastor, porque yo le envié más o menos, le comento, porque quería aplicar este mismo sistema, o sea, la grabación del YouTube, como decía la otra hermana, para el video es muy pesado, pero yo le había mandado más o menos de 2 o 3 minutos que lo que yo estaba enseñándole a esas personas. Sí, sí, está bien así. En su caso, si solamente me envía 2 o 3 minutos de su lección, a favor de enviarme su preparación también.
Sí, porque así más o menos quería mandar, pastor, pero voy a ver si es que me sale completo, le mando el otro, entonces ya le mandaría de las 4C rellenado. Ok, gracias, Lucy. Wilson, ahora. Bueno, pastor. También, Un momento, Sandra, después de Wilson. también pueden usar la opción de Gmail que se llama Drive. Ahí pueden subir el video y de ahí solo comparten el link. Ese es más fácil por si no lo pueden hacer por YouTube. Muy bien, el Drive está bien conmigo también. Muchas gracias, Wilson, por el consejo. Sandra y luego José Avalos. Sí, pastor. Un momento. Bueno, yo hago el video sí personal. Estoy seguro que tengo WhatsApp personal suyo. Hago el video, trato de deslizar las 4C y ya se lo mando yo directo a su WhatsApp. Ok. Está bien, José. Muchas gracias. Sí, ok. Sandra, sí. Ok, pastor. Entonces, nada más para que me quede claro. La plática, o sea, sobre la historia y utilizando las 4C, lo vamos a hacer con otra persona, yo contando la historia basado en ese método de las 4C. Le mando el video, ya sea por correo o por WhatsApp, que ese video va a costar más o menos de cuánto tiempo, unos 5 minutos o 7 minutos, o el tiempo que yo tarde en desarrollar la historia. Sí, usualmente si un estudiante me envía una lección completa, está entre 15 y 30 minutos. Pero si usted solamente puede enviar una porción de su grabación, entonces a veces sale un poco menos, 5 minutos o 7 minutos. Le puedo mandar 2 videos por decir que hagan el tiempo de los 20 o 30 minutos, más o menos. Sí, pueden ser. Yo voy a estarle explicando. Sí, pueden Perdón, ser. yo voy a estarle explicando. Sí, díganme. Sí, usted puede enviar porciones de videos. Entonces, un video de 10 minutos para la primera parte, otro video de 10 minutos para la segunda parte, otro video para la tercera parte. Sí, está bien en partes. ¿Me explico? Ok, trataré de mandarlo al WhatsApp, si no por correo. Okay. Sí, se explica bien, pastor. Okay. Muchas gracias. De nada. Ada. Entonces, o sea, yo desarrollo el cuestionario nada más, lo que usted ha puesto en el WhatsApp. Ya no hago como pensaba hacerlo, o sea, mediante el Zoom. Sí, sí, eso es una opción para usted, Ada, ya que no tiene con quién hacer el producto final. Entonces, eso es mi recomendación para usted. Eso está bien, perfecto. Ya, pastor. Gracias, gracias. Eso era mi consulta. Gracias, pastor. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y gracias por la paciencia. A veces me hace difícil explicar un proyecto final y cómo hacerlo en mi español, pero es mejor que antes. Imagínense cuando fue hace 2 años. Uf. A usted, pastor, gracias por su paciencia, a usted por la enseñanza que es tan importante. A usted le debemos mucho. Gracias a Dios que tenemos un buen profesor. Pues, muchas gracias por los halagos. Gracias, pastor. Sí, bendiciones, Eduardo, bendiciones. Muchas gracias por las enseñanzas. Gracias, pastor. Cuídese, pastor. Gracias. Igualmente, bendiciones. Feliz noche. Pastor, muchas gracias a todos mis hermanos. Gracias por todo y fue un placer compartir con todos ustedes. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Chao, chao. Pastor, que pasen muy buena noche a todos y que Dios los bendiga.
Nos vemos en el próximo curso y pastor, muchas gracias por todo. Gracias, Nos Camilo. encontraremos- Bendiciones. Nos encontraremos en el camino. Ujú, ujú. Bendiciones, Hernán y José Uriel. Bueno, pastor, muchas gracias. Muchas Ujú. bendiciones y muy agradado con haber estado con usted en esta clase, en la segunda clase que estoy con usted ya. Espero volverlo a ver en otra clase. Y bendiciones para todos mis hermanos y el hermano Uriel que se reponga de esa enfermedad. Estaremos orando para que se reponga rápido. Camilo, perdón. Camilo. Ya estaba enfermando Nos vemos en otro curso. Bueno, nos vemos en otro curso. Bendiciones para todos. Que Una descansen. última pregunta.